Lo que alguna vez fue sinónimo de victoria y dominio, hoy es un eco cada vez más débil en el mercado global. ¿Puede una marca que definió generaciones de atletas estar perdiendo su alma justo cuando el mundo del deporte más la necesita? Somos unos entusiastas de las grandes historias relacionadas con las marcas personales icónicas, negocios épicos, microhistorias especiales sobre la economía o dinero, y en cada video te entregamos el research más riguroso. Contamos con el apoyo visual de herramientas de IA, aunque somos nosotros quienes estamos detrás del guión de los videos. Ahora sí, te decía. Hubo una época en que el esbozo era sinónimo de confianza inquebrantable y rendimiento inigualable. No era solo un logo, era una declaración. Bajo ese emblema, se trazaron récords, se transformaron culturas y se escribió parte del ADN del deporte moderno. Sin embargo, lo que parecía un camino infinito hacia la cima se ha convertido en una pendiente traicionera. Los resultados recientes de Nike, con caídas de ventas, problemas estructurales y desafíos en mercados clave, revelan una encrucijada histórica en su negocio. Esta es la historia de por qué Nike ya no puede sobrevivir solo con el Just Do It y qué significa eso para su legado y el futuro de la industria deportiva. En el segundo trimestre fiscal más reciente, Nike reportó $12,4 mil millones en ingresos, un crecimiento casi plano, pero con señales alarmantes debajo de la superficie. El segmento directo al consumidor, una vez el pilar de su estrategia, cayó cerca de un 9%, impulsado por un retroceso de ventas digitales y en tiendas propias. Al mismo tiempo, las ventas en China, que representan alrededor del 15% del total global, se desplomaron más de 20%, marcando el sexto trimestre consecutivo de disminución en ese mercado. Este declive no es un tropiezo pasajero, es una tendencia estructural que socava la confianza de inversores y mercados. Los márgenes se están estrechando también. Los costos de aranceles y el exceso de inventario han erosionado la rentabilidad, reduciendo significativamente los beneficios por acción. La caída conjunta de ventas directas y la presión en China produjeron una caída accionaria que borró casi $20 mil millones en valor de mercado en un solo día, una señal clara de que los mercados ya no creen en el crecimiento eterno del gigante deportivo. Mientras tanto, expertos financieros advierten que incluso con ingresos que superan las expectativas en algunos trimestres, la incapacidad de generar tracción sostenida en segmentos clave como digital y mercado chino está afectando la narrativa de crecimiento a largo plazo. Nike ya no es una máquina infalible que imprime beneficios sin cuestionamientos. Los números muestran que el impacto de su estrategia histórica se está desvaneciendo, y eso plantea una pregunta inevitable. ¿Puede una marca global sobrevivir a una transformación tan profunda sin replantear su esencia? Durante años, Nike vendió la idea de que el futuro era directo. En 2017, lanzó su gran apuesta, eliminar intermediarios, vender desde su propia app y controlar toda la experiencia del cliente. La estrategia sonaba perfecta sobre el papel, más control, más margen y una relación más íntima con el consumidor. Pero ese sueño digital empezó a volverse una pesadilla logística. El cambio redujo drásticamente la presencia de Nike en minoristas como Foot Locker o Macy's. En su momento, Foot Locker dependía en un 75% de Nike, hoy, esa cifra ronda apenas el 60%. Lo que en las oficinas sonaba como limpieza de marca, en la vida real se tradujo en menos productos visibles frente a los ojos del comprador promedio. Las tiendas se llenaron de Hoka, On, Adidas y New Balance, mientras el esbozo se desvanecía de los estantes. El problema no fue solo la visibilidad. Fue la confianza. Los consumidores seguían prefiriendo comprar en cadenas tradicionales, donde podían tocar el producto, compararlo y obtener descuentos inmediatos. La app de Nike no logró replicar esa experiencia. Las descargas cayeron un 12% interanual y el tiempo promedio de uso también descendió. La conexión digital, en lugar de fortalecer el vínculo, lo debilitó. Los resultados financieros lo confirman. Las ventas directas generaron $18,7 mil millones, mientras que el canal mayorista superó los $25,6 mil millones. En el último trimestre fiscal, la brecha se amplió, Nike Direct cayó un 8% a $5,1 mil millones, arrastrado por una baja del 10% en ventas digitales, mientras que el negocio mayorista creció un 5% hasta los $7,1 mil millones. El sueño de ser una empresa sin intermediarios terminó revelando una verdad incómoda. El consumidor no quiere hablar directamente con la marca, sino con quien le inspire confianza. Y en 2025, esa confianza parece haberse mudado a otras zapatillas. Nike no perdió una estrategia, perdió el sentido de pertenencia que mantenía vivo su mito. Durante décadas, Nike fue sinónimo de vanguardia. Cada modelo nuevo parecía un salto hacia el futuro, cámaras de aire, tejidos Flyknit, espuma Zoom X, una mezcla de ciencia y deseo.
Pero desde 2019, esa chispa se ha ido apagando lentamente. En lugar de inventar el mañana, Nike empezó a reproducir el ayer. Lo que antes eran lanzamientos revolucionarios se convirtió en una rutina predecible, un Jordan 1 en otro color, un Dunk en blanco y negro ligeramente distinto, un Air Force One con un esbozo rediseñado. La fórmula de la escasez dejó de funcionar porque los consumidores aprendieron el truco. Esperaban rebajas, sabían que los drops limitados volverían al inventario. El marketing de urgencia perdió su filo. Esa fatiga del hype tuvo consecuencias medibles. Según datos de Morgan Stanley, la rotación de inventarios de Nike aumentó más del 20% en 2 años, una señal de exceso de stock y caída en la demanda inmediata. Las ventas en el segmento lifestyle, antes motor de crecimiento, se redujeron un 7% globalmente. Y el valor de reventa de los modelos Jordan, considerado un termómetro cultural, cayó casi un 40% desde su pico en 2021. Mientras tanto, competidores que antes parecían marginales tomaron la delantera. Hoka creció un 58,5% en el año fiscal 2023, alcanzando 1,41 mil millones de dólares en ingresos. On Holding alcanzó una valoración de 19,6 mil millones de dólares en 2025, impulsado por su tecnología de suela en forma de cápsula y su estética minimalista. New Balance, por su parte, resucitó como símbolo de autenticidad para la generación Z, mezclando nostalgia y estilo callejero sin parecer que intentaba agradar a todos. Nike, en cambio, se quedó atrapada entre dos mundos, demasiado corporativa para los jóvenes y demasiado experimental para sus clientes tradicionales. En 2020 podía generar dinero con solo presionar el botón de reabastecer en un modelo Panda Dunk. En 2025, esa magia se agotó. El público ya no compra mitos, compra propósito. Y el propósito de Nike, alguna vez ligado a romper límites humanos, parece haberse diluido entre estrategias de marketing que ya no inspiran. Durante los años 90 y 2000, Nike no solo vendía zapatillas, vendía actitud. Era el lenguaje de la rebeldía, la velocidad y el desafío personal. Michael Jordan, Serena Williams, Kobe Bryant o Tiger Woods no solo eran atletas, eran mitos construidos con sudor y narrativa. Cada campaña parecía un manifiesto sobre lo que significaba ser humano en la búsqueda de lo imposible. Pero en la última década, ese poder emocional comenzó a erosionarse. La relación entre Nike y el deporte se volvió más distante, más comercial. Las campañas actuales, aunque visualmente impecables, carecen de la esencia que antes las hacía trascender. Hoy parecen más preocupadas por agradar a algoritmos que por inspirar a las personas. En lugar de historias sobre esfuerzo y superación, abundan los mensajes impersonales, genéricos, producidos con la precisión de una agencia más que con el corazón de un deportista. El cambio cultural es profundo. Las nuevas generaciones ya no ven a las marcas como tótems de identidad, sino como herramientas transitorias. Un estudio de Morning Consult en 2025 reveló que el 62% de los consumidores Gen Z prefieren apoyar marcas más pequeñas y con valores claros frente a corporaciones globales. Ese dato explica por qué el esbozo ya no genera devoción, sino indiferencia. Para una generación que valora la autenticidad por encima del estatus, Nike dejó de representar algo personal. Mientras tanto, marcas como On o New Balance han construido comunidades genuinas, donde la pertenencia se basa en experiencias compartidas, no en logos. On ha capturado el mercado de los tech pros que buscan rendimiento y diseño suizo. New Balance se transformó en un símbolo cultural entre músicos, artistas y diseñadores. En contraste, Nike se siente como un gigante que habla demasiado fuerte en una habitación que ya no le escucha. El resultado es evidente, Nike sigue siendo visible, pero ya no es influyente. Su imagen de marca ha pasado de ser el símbolo de la resistencia al cambio a representar justamente aquello contra lo que antes luchaba, la complacencia corporativa. En una era donde la cultura se mueve al ritmo de la autenticidad, el esbozo parece haberse quedado sin oxígeno. Durante más de una década, China fue el motor silencioso del imperio Nike. En sus años dorados, el gigante asiático representaba más del 15% de sus ventas globales y crecía a un ritmo de 2 dígitos anuales. Era el código de trampa de la compañía, mientras otros mercados flaqueaban, China sostenía los balances y mantenía vivo el relato de expansión. Pero ese ciclo se rompió, y lo hizo de forma estrepitosa. En los últimos trimestres, las ventas en el país cayeron más de un 20%. Detrás del número se esconde un cambio de paradigma, el consumidor chino ya no busca logos occidentales, sino identidad local. La tendencia Guochao, una ola de orgullo nacional que mezcla modernidad y tradición, catapultó a marcas domésticas como Anta, Li-Ning y 361 grados a un protagonismo que antes parecía impensable. Estas marcas no solo son más baratas.
Son culturalmente relevantes, emocionalmente cercanas y tecnológicamente competitivas. Nike, en cambio, no supo leer el cambio. Mantuvo una narrativa global, pero el consumidor chino exigía una voz propia. En un entorno donde los jóvenes prefieren sneakers de anta a mitad de precio y fabricados con materiales de igual calidad, los $150 por un par de Nike empezaron a sentirse como una disonancia. Además, el clima geopolítico entre Estados Unidos y China tensó la relación con marcas occidentales que pasaron de ser aspiracionales a parecer ajenas. El impacto fue doble, primero en las ventas, luego en la percepción. En ciudades como Shanghái o Shenzhen, donde Nike solía dominar, sus tiendas lucen menos concurridas y los lanzamientos exclusivos ya no generan las colas interminables de antes. El público local ha desplazado su atención hacia productos que simbolizan orgullo cultural más que estatus global. Es una revolución silenciosa que no solo afecta a Nike, sino al modelo completo del lujo deportivo. Y lo más preocupante, Nike no ha logrado reemplazar ese motor. India, el sudeste asiático o América Latina no compensan ni de lejos el vacío dejado por China. Sin un nuevo epicentro de crecimiento, el esbozo enfrenta por primera vez en su historia un mapa donde ya no hay territorio virgen por conquistar. El gigante que alguna vez corrió más rápido que todos ahora parece quedarse sin pista para despegar. Durante más de 3 décadas, 3 simples palabras bastaban para mover montañas. Just Do It no era solo un eslogan, era una filosofía de vida. Inspiró generaciones, trascendió fronteras y convirtió al acto de correr, saltar o entrenar en una metáfora universal del esfuerzo humano. Pero el tiempo, implacable, ha transformado su significado. En una era saturada de mensajes de autoayuda y marketing motivacional, ese mantra ha perdido filo. Hoy, las nuevas audiencias ya no buscan que una marca les diga qué hacer. Buscan autenticidad, transparencia y propósito tangible. Just Do It nació en los 80, en un contexto de ambición y competitividad. En 2026, esas palabras suenan como un eco de una época en la que la perfección física era la meta. Pero el mundo cambió, ahora se celebra la imperfección, la salud mental, la inclusión y la individualidad. Nike sigue hablando de superación, pero su tono se percibe forzado, casi institucional. El problema no es que el lema haya envejecido, es que no ha evolucionado. Mientras competidores como Adidas reinventan su mensaje hacia la sostenibilidad, Impossible is Nothing, o marcas emergentes como On y Oka centran su narrativa en el bienestar y la innovación, Nike continúa repitiendo una idea que, sin contexto, ya no conecta emocionalmente. La compañía intenta modernizar su discurso con campañas sobre diversidad o cambio climático, pero el público la siente más como cumplimiento corporativo que como convicción genuina. La falta de coherencia se refleja también en su portafolio de embajadores. Figuras icónicas como LeBron James o Serena Williams siguen siendo sinónimo de excelencia, pero no representan los valores que mueven a la generación Z. Los nuevos referentes culturales, creadores digitales, atletas híbridos, artistas de nicho, no se ven reflejados en el esbozo. Nike sigue hablando en el idioma de los gigantes, cuando el mundo actual se comunica con la voz de las comunidades. En ese vacío, Just Do It ya no motiva a correr, sino a recordar lo que fue. Se ha convertido en un relicario de los 90, poderoso pero distante. Lo que antes era una orden inspiradora, hoy se percibe como un eslogan cansado que pide reinvención. Si Nike quiere sobrevivir, no bastará con cambiar de campaña. Deberá redefinir lo que significa atreverse, luchar y ganar en un siglo donde el éxito ya no se mide por victorias, sino por propósito. Ante la tormenta, Nike ha intentado redibujar su identidad. En los últimos años, ha apostado por 3 caminos para recuperar su relevancia: la inteligencia artificial, la sostenibilidad y la inmersión digital. Pero cada uno de esos caminos, aunque ambicioso, revela una compañía que corre sin brújula clara, tratando de reinventarse mientras arrastra el peso de su propio mito. El primero es la inteligencia artificial. Nike ha invertido millones en sistemas de predicción de demanda y personalización de productos. Su plataforma Nike Fed, basada en IA, promete escanear el pie del usuario con precisión milimétrica para recomendar tallas exactas y optimizar devoluciones. Sin embargo, los resultados no han sido revolucionarios. Las métricas de adopción se mantienen bajas y los consumidores aún prefieren la experiencia física. La tecnología, en vez de redimir la conexión perdida, la ha vuelto más fría, más algorítmica. El segundo es la sostenibilidad. Nike fue pionera en el uso de materiales reciclados con su línea Multi Zero, pero el discurso ecológico se ha visto opacado por críticas a sus cadenas de producción en Asia. En 2025, un informe de la Fair Labor Association reveló que varias plantas subcontratadas en Indonesia y Vietnam todavía enfrentaban problemas laborales y ambientales, lo que contradice su narrativa de responsabilidad global.
Para muchos consumidores, Nike predica conciencia, pero fabrica conveniencia. Y el tercer intento es su incursión en el metaverso y la moda digital. En 2022, la adquisición de RTFKT, una marca de zapatillas virtuales y NFTs, prometía abrir un nuevo capítulo. Durante un tiempo, las CryptoKicks parecían el futuro. Pero la fiebre Web3 se enfrió. En 2025, el valor de esos activos digitales se desplomó más del 90%, dejando a Nike con una inversión millonaria y poca relevancia en el ecosistema virtual. En un mundo donde el metaverso perdió atractivo, la apuesta pareció un eco tardío de una moda pasajera. Cada una de estas estrategias refleja un mismo dilema: Nike sabe que debe evolucionar, pero no parece entender hacia dónde. Corre tras el futuro, pero sin el alma que la hizo distinta. Y es ahí donde reside el verdadero riesgo. La innovación sin propósito no inspira, solo agota. Si antes Nike enseñaba al mundo a desafiar los límites humanos, hoy parece aprender a duras penas cómo no desafiar los suyos. En las alturas de Nike, el liderazgo también ha comenzado a resquebrajarse. La renuncia del CEO John Donahoe en medio de la caída bursátil de diciembre de 2025 fue el símbolo más visible de una fractura más profunda. Su gestión, centrada en la digitalización y las sinergias tecnológicas, no logró revitalizar la esencia emocional de la marca. En el interior, empleados y analistas coinciden: Nike ya no actúa como un visionario, sino como una empresa que gestiona daños. La cultura interna se ha vuelto tensa. Fuentes de Business of Fashion y Bloomberg reportan despidos masivos en áreas creativas, especialmente en diseño y marketing. Los equipos que alguna vez marcaron tendencias globales ahora operan bajo presión por resultados trimestrales, no por impacto cultural. En un giro paradójico, Nike, la compañía que convirtió el fracaso en virtud, hoy teme arriesgarse. Su legendaria audacia ha sido sustituida por una burocracia que filtra la inspiración hasta volverla irreconocible. La pérdida de talento es otro síntoma. Creativos clave que lideraron colaboraciones con Off-White, Sakai o Travis Scott han migrado hacia proyectos independientes o a marcas más ágiles. Los jóvenes diseñadores ya no ven a Nike como el epicentro de la innovación, sino como una corporación que envejece de pie. Incluso en su sede de Oregón, una vez descrita como un laboratorio de ideas, ahora domina la sensación de que el esboz ya no dicta el paso, sino que intenta seguirlo. En este contexto, la compañía enfrenta un dilema existencial: su marca sigue siendo universalmente reconocida, pero su espíritu parece extraviado. Sin liderazgo visionario, sin una narrativa clara y sin conexión emocional, Nike corre el riesgo de convertirse en un ícono corporativo que sobrevive por inercia. Y en el mundo de las marcas culturales, sobrevivir no es suficiente, hay que inspirar. Nike ya no compite por vender zapatillas, compite por recuperar el sentido. Durante décadas fue la metáfora del esfuerzo, el combustible de los sueños atléticos y la voz que transformó el marketing en poesía. Pero los tiempos cambiaron. En 2026, el éxito no se mide por victorias, sino por valores. Las marcas que trascienden no son las que gritan más fuerte, sino las que escuchan mejor. El Just Do It no está muerto, pero necesita renacer. Quizá deba dejar de ser una orden para convertirse en una invitación, menos sobre ganar, más sobre pertenecer. Porque el mundo ya no necesita héroes solitarios que corren contra el reloj, sino comunidades que corren juntas hacia el cambio. Si Nike logra comprenderlo, puede reinventarse una vez más. Pero si no lo hace, quedará como una reliquia brillante de una era que confundió el movimiento con el progreso. El esbozo seguirá siendo un símbolo poderoso, sí, pero un símbolo vacío si olvida lo que realmente lo hizo eterno: el impulso humano de superarse, no por marketing, sino por propósito. Si este análisis te hizo repensar lo que hay detrás del esbozo, deja tu like y comparte el video. ¿Crees que Nike podrá reinventarse o su época dorada ya terminó? Suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos episodios sobre el futuro de las marcas que alguna vez dominaron el mundo y ahora deben volver a aprender a correr. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.